Números enteros negativos. Clase 18 del 8 del 20. Reunión de Meet no realizada, dado que nadie se conectó. 20 del 8 del 20. El tema que se va a explicar va a ser la recta numérica, un eje cartesiano y el módulo de valor absoluto o módulo. El conjunto de los números enteros está formado por números enteros negativos. Los números naturales, a los que también llamamos números enteros positivos, y el cero. Como lo vimos en el video de origen de los números, durante esos viajes que hizo Fibonacci y Leonardo de Pisa, ¿sí? Él durante esos viajes pudo estudiar la composición y la funcionalidad de los números, además de compartir experiencias con grandes matemáticos árabes de la época, regresando hacia el 1200 a Italia. Para más información se pide que ingresen al link que se encuentra detallado acá en el video. Al conjunto de los números enteros se los designa con la letra Z, ¿sí? Entonces tenemos que Z es igual a, por ejemplo en este caso, a menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4. Acá lo que estamos viendo, que no solamente tenemos números enteros, sino que tenemos números positivos, que sería después del 0, 1, 2, 3, 4, que era lo que en Roma se sabía, y tenían también una noción de los números menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, que son números negativos, y que se ubican a la izquierda de la recta numérica. Pero, como ellos no, ya lo vimos en un video anterior, Leonardo de Pisa fue el que descubrió a través de los árabes el valor del 0, y por eso se encuentra en la recta numérica, para hacer la división entre los negativos y los positivos. Veamos algunos usos de los números enteros en situaciones de la vida diaria. Por ejemplo, para resolver un problema, como lo vamos a describir. El primer problema dice, un edificio tiene pisos por encima y por debajo del nivel de la calle. En el ascensor se observan una botonera como la de la figura a la izquierda. Completar la tabla teniendo en cuenta los datos del dibujo. Entonces obtenemos que la tabla dice, subimos en el piso menos 1, o sea que estamos debajo del 1, debajo del 0. Viajamos en el ascensor, ¿sí? Subimos en el piso menos 1, viajamos en el ascensor y dice que vamos 3 pisos hacia arriba. Entonces, en la tercera columna dice, bajamos en el piso. Si yo me encuentro en el piso menos 1, ¿no es cierto? Y voy 3 pisos arriba, entonces voy a subir al 0, luego al 1 y luego al 2. Entonces ya subí 3 pisos. ¿Sí? Viajé en el ascensor 3 pisos hacia arriba. ¿En qué ascensor bajamos? Y ahí voy a ubicar en la última columna, primer renglón, el número 2. Hagamos uno más. Subimos en el piso tercero. Dice que viajamos en el ascensor 5 pisos hacia abajo. Entonces subo en el tercero, bajo 5 pisos. El segundo es el primero es el segundo, el 0, que es planta baja, el tercero, menos 1 es el cuarto y menos 5 es el quinto. Entonces, ¿en dónde bajamos? Vamos a bajar en el piso menos 5. Bueno, con esta misma metodología y razonando de la misma forma, tengo que observar la tabla, ver dónde subo, que es la primera columna, a dónde viajamos en el ascensor
¿sí? Y viajamos por arriba o por abajo. Y donde bajamos va a ser la respuesta. También tenés que tener en cuenta, por ejemplo, en el cuarta línea, donde dice, viajamos en el ascensor 4 pisos hacia abajo. Pero yo bajé, dice, en la última columna, bajamos en el piso -2. Entonces, si yo me bajé en el piso -2 y viajamos 4 pisos hacia abajo, entonces ahora tengo que subir 4 pisos hacia arriba para ver dónde subimos. 1, 2, 3, 4, o sea que yo subí en el piso 2. Y entonces en la primera columna, línea 4, voy a observar que voy a tener que poner segundo piso. Así voy a tener que realizar las demás, el renglón 3, el renglón 3, el renglón 5 y el renglón 6. Por si no se llegan a observar los valores, es en la primera columna tengo -1, 3, 4, no tengo ningún valor, ya lo dije, qué valor era, -1 y -2. En la segunda columna donde dice viajamos en ascensor, en el primer renglón 3 pisos hacia arriba, el segundo renglón 5 pisos hacia abajo, el tercer renglón no está escrito nada. En el cuarto renglón 4 pisos hacia abajo y quinto y sexto lo tienen que completar. Y en la tercera columna bajamos en el piso, primer y segundo renglón no tiene información, que ya lo dije yo antes, y el tercero -1, cuarto -2, quinto 7 y sexto 2. Continuamos. Aquí presentamos un termómetro y el segundo planteo dice, termómetros como los de la figura se utilizan para registrar temperatura ambiente. En este caso no es la temperatura axilar, sino la temperatura ambiente. Recurran a él para resolver las siguientes situaciones. La primera situación dice, un día a las 6 de la mañana la temperatura era de 5 grados bajo cero. Al mediodía llegó hasta 7 grados sobre cero. ¿Cuántos grados subió la temperatura? Entonces esta es la misma situación que teníamos con el ascensor. Primero tengo que revisar si mi temperatura era bajo cero. Voy a ver la parte roja que indica la temperatura bajo cero. Aquí tengo 0, -5, -10, -15, -20, -25, -30. ¿Sí? Nosotros tenemos grados centígrados. ¿Sí? Entonces yo tengo que la temperatura era 5 bajo cero, o sea que la tengo aquí, donde marca el termómetro. Y al mediodía llegó 7 sobre 0, voy a subir, ¿no es cierto? Voy a subir hasta 0 y luego voy a subir y antes de 10 voy a buscar con las flechitas. Acá tengo 5, 6, 7, o sea que aquí va a ser entonces el valor de la temperatura. ¿Cuántos grados subió? O sea que 5 hasta el 0 y 5, ¿sí? Y 5 más, 5 tengo hasta el 0 y 5 hasta acá son 10 y 2, 12, o sea que acá voy a colocar, subió 12 grados la temperatura, ¿sí? ¿Cuántos grados subió la temperatura? Voy a poner 12 grados. Y así con los otros dos. El punto B dice, la opción B de la segunda pregunta, una mañana la temperatura era de 0 grados, con el correr de las horas la temperatura bajó 4, luego descendió 2 grados más. ¿Cuál fue la temperatura final? El otro día, el tercer punto, dice, otro día a las 20 horas la temperatura era de 3 grados sobre 0, a las 11 de la noche, o sea 23 horas, había descendido 4 grados y a la medianoche había bajado 1 grado más. Medianoche son las 0 horas, las 12 de la noche. ¿Qué temperatura se registraba a la medianoche? El punto 3 dice, el lago A está
a 150 metros sobre el nivel del mar. El lago B, este lago que está acá, se encuentra 150 metros por debajo del menos cero, debajo tierra del nivel del mar. ¿Qué significa cada una de estas expresiones? Bueno, me tienen que contestar qué significa. La recta real. Los números se ubican en la recta, ¿sí? Como tengo la primera recta, real. Y tienen como número neutro al 0, que es neutro o de inicio al 0. Este es el inicio de la recta real. Del 0 a la derecha se ubican los números positivos y del 0 a la izquierda se ubican los números negativos. En los enteros, en la recta numérica, debe construirse a partir del punto al origen, que sería el 0. El punto del origen es el 0. Y un segmento 0,1 que tomamos como unidad para representar sobre la recta numérica los números enteros. Los enteros en la recta numérica deben construirse a partir del punto al origen, ¿sí? Que sería el 0, y un segmento 0,1 que tomamos como la unidad, o sea que del 0 al 1 hay una rayita que es la unidad. Para representar sobre la recta numérica los números enteros, y si repetimos el segmento 0,1 hacia la derecha del 0, determinamos puntos sobre la recta que representan a los puntos enteros positivos. Sería el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6, como tenemos hacia la derecha en azul. De izquierda a derecha, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Y en la otra recta, en color amarillo, tenemos los enteros positivos, que es el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y así continuamos al infinito. Si repetimos el segmento 0,1, que es un segmento, va desde el 0 hasta el 1 y ahí hay un punto, ¿sí? Como dijimos antes, del punto al origen a la izquierda, ¿sí? Una medida. Hacia la izquierda del 0 determinamos sucesivamente puntos sobre la recta, que representarán a los números enteros negativos, menos 1, menos 2, menos 3, etc. El menos 1 se encuentra una unidad a la izquierda del 0. El menos 2 se encuentra a 2 unidades a la izquierda del 0 y así sucesivamente. O sea que si yo tengo hacia la derecha el 3, por ejemplo, se encuentra 3 unidades a la derecha. Y si yo tengo menos 3, voy a tener 3 unidades a la izquierda. Fíjense que menos 3 y 3, si tengo que ubicar cuántas unidades se encuentran hacia la derecha, 3, y cuántos se encuentran a la izquierda, 3. Estamos hablando de módulo o valor absoluto, ¿sí? Porque es la distancia del 0 al 3, es la misma distancia del 0 al menos 3. Justamente hablamos de valor absoluto o módulo. El valor absoluto de un número entero es la distancia que existe entre el número y el 0. Como observamos en la imagen, de 0 a 6, acá hay 6 unidades, ¿sí? Tanto a la derecha como a la izquierda. Entonces, como dice acá, es la distancia que existe entre el número y el 0. De 0 a 6, ¿cuál es el valor absoluto? ¿Sí? Es 6. Como dice el ejemplo, el valor absoluto de menos 6 es igual a 6 y se escribe con el número menos 6 con 2 barritas así verticales y se pone igual a 6. Y lo mismo es acá, el valor absoluto de 2 es 2, ¿sí? Entonces es la distancia. Si observamos el número menos 6 y 6 están a la una distancia igual con respecto al 0, y el módulo de un número se indica poniéndolo entre barras. Por definición, el valor absoluto de 0 es 0, es decir que 0 es igual a 0. Dos números enteros son iguales
si tienen el igual valor absoluto, o sea, la misma distancia, ¿sí? Y el mismo signo. Dos números enteros que tienen igual valor absoluto y distintos signos se llaman opuestos. O sea que 6 y menos 6 son opuestos, pero el valor absoluto de menos 6 va a ser 6 y el valor absoluto de 6 va a ser 6. ¿Sí? Pero si yo tengo que poner, entonces, si yo pongo, ¿cómo se llaman a dos valores, a dos números enteros opuestos? Se llaman opuestos a dos números que tienen igual valor absoluto, pero distinto signo. O sea que el valor absoluto va a ser el mismo, pero como tienen diferentes signos, se llaman opuestos. Y de la otra forma, los signos se llaman iguales. Entonces, dos enteros son opuestos cuando tienen igual valor absoluto, pero distinto signo. Y dos enteros son iguales cuando tienen igual valor absoluto e igual signo. Por ejemplo, los números 200 y menos 200 son opuestos. Pero si yo tengo dos rectas y yo pongo menos 6 y abajo menos 6, los dos son iguales y tienen el mismo valor absoluto. Orden en el conjunto de números enteros. Cualquier número positivo es mayor que el 0 y este es mayor que cualquier número negativo. Por ejemplo, yo tengo más 5, o sea que la recta numérica lo voy a tener ubicado aquí, en la derecha, donde están los puntos rojos. Y el 0 lo voy a estar ubicando donde está el punto negro, que es el valor neutro. Entonces, yo tengo que mirar esto. ¿Qué es más grande? Dice acá que 5 es mayor, el símbolo mayor, que es como la mano derecha abierta con el dedo pulgar y el índice abierta, es el 0, es mayor a 0. Y 0 es mayor al número menos 5. O sea que para el lado izquierdo, donde están los puntos rojos, verdes, perdón, los números son más pequeños que el 0, o los que se van acercando al 0, y los números que están a la derecha son mayores que los que están sobre los puntos verdes. ¿Sí? Los rojos son más grandes que los que están sobre los puntos verdes. Asimismo, todos los números que van hacia la derecha siempre son más grandes que los que están sobre la izquierda. Cualquier número positivo es mayor que cualquier número negativo. Veamos, 5 es mayor que menos 2. Y era lo que yo decía, los números que están en rojo, con el punto rojo, son más grandes que los que están en la parte verde. Entonces 5 se ubica en la recta roja y menos 2 se ubica en la recta verde. Entonces 5 es mayor que menos 2. 5 positivo es mayor que menos 5. Sí, es mayor que menos 5, porque 5 es positivo, está ubicado en la recta roja, y menos 5 es más pequeño, ubicado en la recta verde. 5 positivo es mayor que menos 10, sí, es mayor. Los números negativos se ordenan al revés que los números positivos. Es decir, cuanto mayor sea la cifra, sin considerar el signo, menor es el número. O sea, si yo tengo menos 1, ¿es mayor que menos 2? Sí. Menos 3, ¿es mayor que menos 5? Sí. Menos 7 es mayor que menos 10. Comprobamos, dice, comprobación de los números naturales. Para comparar números naturales se utilizan los signos de desigualdad e igualdad. Mayor que, entonces tenemos 5 mayor que 0, menor que e igual que. Si comparamos primero la cantidad de cifras, será mayor el que tenga más cifra. Por ejemplo, si yo tengo 626.423, yo ahí tengo recordamos unidad de decena centena, unidad de mil decena mil, centena de mil. O sea que tenemos números ya con miles, ¿sí? Con centena de mil. En cambio, son seis cifras. En cambio,
ese número es mayor que el que tiene 4 cifras, que es 2685, que tiene unidad de 1000. El primero tiene 6 cifras y el otro tiene 4 cifras. Si tienen igual cantidad de cifras, como ser 6423 y 6485, se compara de izquierda a derecha hasta encontrar la cifra desigual. Por ejemplo, el 6 en los dos están 6 unidades de 1000 están iguales. 4 decenas, 4 centenas están los dos iguales. Las unidades son diferentes y las decenas son distintas. Entonces yo me voy a fijar que el primer número que va a hacer diferencia va a ser las decenas. En el primero es 23 decenas y en el segundo son 80 decenas. Entonces 6423 es menor que 6485. El 6 es igual, el 4 es igual y el 2 es menor que 8. Coordenadas cartesianas y sistema de ejes cartesiano. Acá tenemos, hablando de rectas, agregué este tema porque tenemos dos rectas. Pueden ser verticales en el caso de un ascensor y horizontales en el caso, por ejemplo, al nivel del mar. Cuando yo cruzo dos rectas, una se va a llamar, la horizontal se llama X, ¿sí? Y se llaman abscisas, ¿sí? Es una recta horizontal que forma parte del sistema cartesiano, mientras que la recta vertical es el eje de ordenadas y se simboliza con la letra Y y va en forma vertical, el otro es horizontal, vertical la verde, la Y, y forma parte del sistema cartesiano. Dentro del sistema cartesiano, las rectas que son perpendiculares, o sea que se cortan, ¿sí? Como si fueran dos calles, ¿sí? Se cortan, son rectas perpendiculares, forman ángulos rectos, ángulos de 90 grados. Entonces tenemos el eje X, que es el que está horizontal, se llama abscisas, y el eje Y se llama ordenadas, y donde va la intersección del X, donde se unen los dos puntos, se llama origen, que se simboliza con el valor 0. Entonces acá tenemos tres datos: el eje de la X, el valor de Y sobre el eje Y y el valor del origen, que es el punto O. Y acá tenemos donde se unen, yo puedo unir en el plano cartesiano, puedo unir un punto en el plano, como cuando se juega la batalla naval. Entonces, por ejemplo, que yo le ponga las rectas, como bien dijimos antes, teníamos unidades, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sobre la recta X, y lo mismo pasa con la recta Y. Suponemos que tenemos 3 unidades sobre X y 3 unidades sobre Y. Voy a armar un par ordenado, que se simboliza con la letra P, como lo tenemos aquí a la derecha, abajo, y tendremos el punto rojo que indica que es el par ordenado. X va a ser el primero que se marca, que es el número 3, y el coma y la letra Y, que va a ser el otro par ordenado, que es el otro punto, que sería el otro 3. Entonces ahí tengo el punto donde se unen los dos pares ordenados. Sistema de eje cartesiano, par ordenado. Esto es lo que dijimos antes. El plano queda dividido en un cuadrante o 4 partes. Y por ejemplo, los que jugaron a la batalla naval podrán ocultar un barco en la cuadrícula en una posición en un punto en el plano, que es el par ordenado, que era lo que recién hagamos. Por ejemplo, si yo tengo el 0 era el cuadrante, ¿no? El origen. Y yo tengo 1, 2, 3 y lo uno con 3 arriba de la ordenada, que era la Y, y lo pongo en 3, voy a marcar la unión de 3 y 3, marco un punto en rojo y ese va a ser el par ordenado 3, 3. 3 de X, 3 de Y. Y ahí, por ejemplo, voy a poner un barquito. Eso lo estoy poniendo en el primer cuadrante.
Vamos a ver esto de los cuadrantes. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. El primer cuadrante está formado por el eje X, que son las abscisas, y como cuadrante Y, que son las ordenadas positivas. O sea que es el a la derecha, el primero de arriba a la derecha. En el caso de este yo puse el par ordenado 2, 2. Segundo cuadrante es el eje de las abscisas, siempre va a ser el eje de las abscisas, siempre se va a usar abscisas y ordenadas, pero aquí la abscisa es menos 1, menos 2, menos 3, va hacia la izquierda, ¿sí? Es negativa y el eje por donde el eje Y es positivo, va hacia arriba. Entonces tenemos el par ordenado, por ejemplo, menos 2 de X y arriba 3 de Y. El tercer cuadrante es el eje X, que son las abscisas, es negativa porque ya voy a ir para la parte inferior del cuadrante. La ordenada también va a ser negativa, ¿sí? Negativo, negativo, entonces voy a tener menos 1, menos 2, por ejemplo, menos 1 de X, menos 2 de Y. Y el cuarto cuadrante, que es el eje X, abscisa, en este caso va a ser positiva, el eje X es positivo, pero la ordenada va a ser negativa, y voy a tener 2 menos 2, que va a ser el 2 de la X y el menos 2 de la Y, voy a poner el punto donde se unen. Acá tenemos los signos, los dos de arriba son positivos, o sea, con el respecto positivo, 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 negativo, positivo, negativo, negativo y positivo, negativo. Una forma de comparar números, dice, es la última. Cuando comparamos números, también podemos decir que un número es mayor a o igual que otro. Esto tenía que ver con el tema que vimos antes de valor absoluto y con el signo, ¿sí? Si los dos signos eran iguales, ¿sí? O los dos signos eran diferentes. Si los signos eran diferentes, decíamos que son opuestos, y los signos son iguales, decimos, bueno, si los signos son iguales, decimos que los valores eran iguales. Para indicarlo usamos la expresión X mayor o igual que, X mayor o igual que Y en este caso. Así se lee. E indica que X y que Y, o que, ¿sí? Puede ser que X sea mayor o que Y sea igual que Y, que X sea igual a Y y que X sea mayor que Y. El ejemplo de que X sea mayor o igual que, yo tengo que 2 puede ser mayor o igual que menos 1, puede ser que es verdadero, o que 3 sea mayor o igual que menos 3, al tener el mismo signo vemos que son iguales, también es verdadero porque son iguales, pero no es verdadero que 0 es mayor o igual que 8, no, porque sabemos que 8 es más grande y es menor, ¿sí? Que 2 es mayor que menos 1, sí, porque si yo lo ubico en la recta, el 2 es positivo y es más grande que menos 1, que es negativo, entonces es verdadero. De la misma manera, X es menor o igual que Y significa que X es menor o que X es igual a Y. Para indicar que los números menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1 y 2 son mayores o iguales que menos 3, escribimos, por ejemplo, X es mayor o igual que menos 3, siendo X un número entero.